Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que realmente todos ustedes se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias para poder hacer nuestro devocional y nos vamos a ir, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo 4 al versículo 15. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy. Miren qué nos dice. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amados hermanos, antes de empezar con la oración, como bien les comento, es muy importante que ustedes puedan tener un cuaderno a la mano, un lápiz, un lapicero y puedan hacer sus apuntes. Amén. Para poder estudiar esta palabra de Dios en este devocional, en esta mañana. Así que hermanos, vamos a orar. Es necesario que todos nosotros tengamos un corazón dispuesto a aprender, un corazón humilde, un corazón humillado delante de Dios. Así que hermanos, oremos juntos. Gracias, amado Dios, Señor, por este momento, por esta oportunidad, amado Padre, que tú nos das. Te pedimos, Señor, que por favor tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que tú hables, para que todo lo que tú enseñes, para que todo lo que tú tengas planeado en este día, nosotros podamos comprender y entenderlo. Que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre cada misterio que pueda haber en tu palabra, que podamos entender y comprender todo lo que tú nos hablas y enseñas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, amado Dios, porque nosotros necesitamos de ti. Toda la gloria y honra siempre será para ti, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar con este devocional. Amén. En este caso, hermanos, para poder empezar, vamos a hacer la primera pregunta.
En este caso, la primera pregunta es, hermanos, ¿qué me impresionó más del pasaje? ¿Qué te impresionó, hermanos, más de todo lo que hemos leído? Aquí nos está hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, antes de responder esta pregunta de que qué es lo que más nos impresionó, es necesario que pueda acotar esta información, también para que lo tengan en mente. Aquí nos habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero no explica quién es el sembrador. Yo les consulto a ustedes, hermanos. Si la semilla es la palabra de Dios, como bien aquí lo dice en el versículo 11, ¿verdad? Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si ya sabemos la respuesta que la semilla es la palabra de Dios, ¿quién es el sembrador entonces? ¿El sembrador a quién representa? Hermanos, el sembrador son todo aquel que anuncia el Evangelio de Dios. El sembrador es todas las personas que dedican su tiempo, su esfuerzo por predicar la palabra de Dios. El que siembra es el que anuncia la palabra. El que siembra, ¿qué está sembrando? Semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces todo aquel que anuncia la palabra de Dios es sembrador. Si tú compartes la palabra, amado hermano, amada hermana, eres sembrador, porque estás esparciendo la semilla, la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, cuando uno anuncia el Evangelio, nosotros no podemos amargarnos ni renegar si alguien realmente cree lo que estamos diciendo o si alguien no cree lo que estamos hablando. No podemos renegar, porque nosotros solamente hacemos el trabajo de sembrar, de sembrar, de sembrar y de sembrar. El que hace la obra es Dios en la vida de las personas, pero las personas también necesitan tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque aquí miren, en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Entonces, para poder retener la palabra que hablan los sembradores, los predicadores, lo que enseñan, etcétera, cualquier persona que pueda enseñar o predicar la palabra, la persona que está recepcionando tiene que tener un corazón disponible a decir, sí, yo quiero recibir esa palabra, yo creo en esa palabra, ¿verdad? Y aquí poco a poco vamos a ir explicando el significado de cada uno. Pero solamente quería acotar eso, hermanos, para que también ustedes lo puedan anotar en su cuaderno, ¿no? El sembrador es todo aquel que anuncia el Evangelio. Cualquier persona que anuncia el Evangelio, esa persona es un sembrador. Por lo cual, ojo, todos estamos llamados a eso. Todos, sin excepción. Todos tenemos que anunciar el Evangelio. O sea, todos nosotros tenemos que ser sembradores. No solamente el que tenga un ministerio, no solamente el que tenga un don, no solamente los líderes espirituales, no. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio de Dios. Amén. Solamente eso quería acotar, hermanos. Entonces, ahora sí vamos a responder la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos impresionó más del pasaje? Lo que más impresiona, hermanos, en el pasaje que hemos lecturado, en todos los versículos que hemos lecturado, es que habla de 4 tipos de corazones, ¿verdad? ¿Cuáles son? El primero es el que cae junto al camino. Ese es un tipo de corazón. El segundo es el que cae en piedra, ¿verdad? En pedregales. El tercero es el que cae en espinos. Y el cuarto es el que cae en buena tierra. Son 4 tipos de corazones. ¿Qué pasa? Vamos a explicar ahora. La semilla que cae junto al camino es la persona que de cierta manera oye, pero no está tan convencida, no está tan convencido de creer o no creer, tiene ciertas dudas. ¿Qué pasa con esta persona? Y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra, o sea, la semilla, para que no crean y se salven. Como esta persona está teniendo ciertas dudas entre creo o no creo, ¿realmente acepto a Jesús como mi Salvador o no? Está en esa duda. Entonces, como no se convence, como no cree del todo, ¿qué es lo que hace el diablo? Rápidamente quita de su corazón esa semilla que fue sembrada. Quita la palabra y hace que no crea y no se salve. Toda persona que tiene este tipo de corazón que cae junto al camino, esa persona, como está en esa duda, va a volver nuevamente al mundo. Va a volver al mundo, hermanos. Lo que el diablo justamente hace en la vida del hombre es sembrar duda e incredulidad. Cuando uno duda, cuando uno de cierta manera tiene incredulidad, es una presa fácil para el diablo. O es alguien vulnerable por la cual el diablo puede dañar y lastimar. Porque hay cierta duda. Y la duda quita toda nuestra fe hacia Dios. ¿Verdad? Entonces esta persona recién está escuchando la palabra de Dios. Y por ende tiene ciertas dudas. ¿Verdad? Y si esta persona no quiere abrir su corazón a Dios, entonces lo que hace el diablo es, va y le quita todo lo que había entrado en su corazón. Por eso dice aquí, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, esta persona oyó, o sea, sí actuó de esta forma, ¿no? Un ejemplo. Alguien va y le dice, conversa y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo creo en Jesús. Que empiece de la forma que puede empezar, pero le comparte la palabra. ¿Está bien? Y esta persona sin el afán o sin la necesidad de tratar mal a la otra persona, escucha. Es cordial, es amable, escucha la palabra. Entonces, oye lo que le dicen. La semilla ya fue sembrada, pero esta persona está como que dudosa. ¿Qué es lo que hace el diablo inmediatamente? Quita de su corazón la palabra. ¿Y qué pasa con esta persona? Vuelve a lo mismo, vuelve a su vida. Ese es el primer tipo de corazón o el primer tipo de hombre que hay. Esas son las personas que caen junto al camino. O sea, no cae dentro del camino, sino junto, al costado. Pero la palabra dice que Jesús es el camino. Entonces, si tú caes junto al camino, no es lo mismo o no es igual que estar dentro del camino, ¿verdad? Entonces, esta persona no aceptó a Jesús como su Salvador, no creyó en todo lo que le decía. ¿Ya ven? Ahora, hermanos, vamos a ver. Aquí nos dice, el otro tipo de corazón, el otro tipo de hombre, son los de sobre la piedra son los que, habiendo oído recién la palabra, con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estas personas también oyen la palabra. O sea, la semilla se siembra en el corazón de esta persona. Pero ¿qué pasa? Al comienzo la reciben con gozo, creen en la palabra, dicen amén, sí, yo quiero creer, yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados, etc. Pero ¿qué pasa? Dice que no tiene raíz. Hermanos, miren, cuando habla de no tiene raíz, esto es algo muy importante que todos nosotros tenemos que saber. Si nosotros echamos mucha, pero mucha raíz, es más difícil de que arranquen lo que hemos creído. La raíz quiere decir que nosotros estamos muy cementados, muy arraizados a la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios. Imagínate tú, hermano, tú intentas arrancar un árbol, ¿verdad? Pero este árbol echó mucha raíz hacia abajo, mucha. ¿Qué hace la persona? No puede quitarla de raíz porque su raíz está muy al fondo. ¿Qué hace la persona? Solamente lo corta hacia adelante, ¿verdad? Corta hacia adelante. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Vuelve a crecer porque la raíz sigue adentro. Para que este árbol deje de existir, por así decirlo, tienen que quitarlo de raíz, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está muy arraizado a la palabra de Dios,
pase lo que pase, problemas, circunstancias, necesidades, problemas de salud, un problema fuerte en tu casa, lo que fuera, no te vas a apartar de los caminos de Dios, porque en tu corazón está la palabra de Dios muy arraizada y siempre vas a tener presente la palabra de Dios. ¿Ya ven? Pero a diferencia de esta persona, o de este corazón, o de este hombre que no ha hecho raíz, su raíz era muy pequeña. Entonces, ¿era fácil quitarla? Sí, porque la raíz era muy pequeña, porque estaba sobre las piedras, no estaba en tierra firme, no estaba en es- eh, una tierra productiva, ¿verdad? Una tierra que esté bien para el cultivo. No estaba en una tierra buena, sino que estaba en una tierra llena de piedras, estaba sobre piedras. Y como estaba sobre piedras, no pudo echar raíz porque la piedra le impedía. ¿Y qué significa esta piedra? Esto de aquí. Y en el tiempo de prueba se apartan. La piedra significa que en el tiempo de la prueba se apartan. Muchas personas, hermanos, les pasa esto. Ellos lo reciben con gozo al comienzo de la palabra de Dios, pero no tienen mucha fe porque no tienen raíz. Cuando uno tiene fe, la palabra ingresa hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero en cambio, cuando uno no tiene mucha fe, la raíz es muy pequeña. Viene la prueba y se apartan. Cuando habla de que viene la prueba, quiere decir, todos nosotros, hermanos, pasamos por una situación en la que nuestra fe tiene que ser probada. Eso dice en la palabra de Dios. Tu fe tiene que ser probada. Entonces, Dios dice, voy a permitir ciertas cosas que pasen en tu vida para que tú solo te des cuenta cuánto crees en mí. Para que tú solo te puedas dar cuenta cuánto es tu fe hacia mí, cuánto es tu amor hacia mí, cuánto realmente crees. Porque cuando todo va bien es fácil, es sencillo decir, yo creo en ti, mi Dios. Es fácil, es sencillo decir, Señor, tú eres todo para mí, te amo. Cuando todo te va bien es fácil decir eso. Pero cuando las cosas ya no surgen como tú quieres, cuando las cosas se están yendo mal, entonces ya no es tan sencillo decir, Padre, te amo, Padre, yo creo en ti. Entonces ahí viene el momento de la prueba, las dificultades, las debilidades, las tentaciones por parte del diablo, los problemas, todas esas cosas, hermanos. Entonces, muchas personas en medio de la prueba se apartan de Dios porque no echaron tanta raíz. El diablo rápidamente quitó lo que había en su corazón, hermanos. Rápidamente. Porque no confiaron. Su fe era una fe mediocre. Era una fe que si todo me va bien, sigo creyendo en ti, Dios. Pero cuando me va mal, entonces dejo de creer en ti y comienzo yo a solucionar mis cosas según mi criterio, según mis pensamientos. ¿Ya ves, hermanos? Cuando todo va bien, ahí están muchas personas detrás de Dios. Cuando vienen las pruebas, muchos se apartan. Muchos se alejan en el momento de la prueba. Ahí vemos otro tipo de corazón, otro tipo de hombre. Impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercero. El tercero dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se ahogan. ¿Por qué son ahogados? Porque crecen entre los espinos. Los espinos ahogan todo lo que estaba creciendo en su vida, o sea, la palabra que estaba creciendo en su vida. Los espinos que representan placeres de la vida, afanes, riquezas. Se ahogan y no llevan fruto. Eso también, hermanos, es lamentable porque este tipo de personas sí escuchan la palabra de Dios. Porque si vemos algo en común, acá dice, oye la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, oye la palabra de Dios. Estas personas oyen la palabra, pero lamentablemente por algo
que no lo están haciendo correctamente, se apartan. Uno se aparta por los placeres, otro se aparta por la poca fe en el momento de la prueba, la otra persona porque está dudoso si aceptar o no aceptar. Por esas cositas nomás el diablo se aprovecha y quita de su corazón todo ese gozo, quitan de su corazón esa semilla que es la palabra de Dios. ¿Ya ven? Entonces, hermanos, usualmente este tipo de personas se ve mucho hoy en día. Muchas personas creen en Dios, pero se afanan mucho porque quieren riquezas, quieren buenas cosas, ¿verdad? Quieren ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos a poner ejemplos para que podamos comprender todos. Hoy en día muchas personas, por más que creen en Dios, sirven a Dios, pero están detrás de las riquezas. Quieren dinero, quieren poder, quieren comprarse un carro, quieren tener ropa de marca, quieren construir su casa y que esté más bonito para poder presumirla, y entre tantas cosas más. Todo es por puro placer, todo es por puro vanidad. Todo es por vanidad, hermanos. Entonces, como en su corazón está esa vanidad, se apartan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están afanados en trabajar y ver la manera de cómo conseguir dinero para que puedan cumplir todo eso. Y bueno, y cuando hablamos placeres de la vida, bueno, sí se entiende, ¿verdad? Claro, obviamente, placeres de la vida no solamente es hablar de intimidad o sexo, no solamente es eso. Hay muchas cosas que las personas hacen y para ellos es un placer hacerlo. El drogarse, tomar alcohol, fumar, ¿ya ven? Eso también es placeres de la vida. Entonces, hermanos, todas estas cosas pasan con estas personas. Son cosas que el hombre no puede soltar. Bueno, no es que no puede, no quiere soltar. Esa sería la palabra correcta. El hombre no quiere soltar eso. No quiere soltar, uno, sus gustos, placeres de la vida, no quiere soltar su amor por el dinero y no quiere soltar sus sueños o sus anhelos. Todos nosotros tenemos que soltar estas cosas. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, para que el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida. En pocas palabras, para ser claro, tus sueños los dejas, tus anhelos los dejas y cumples la voluntad de Dios. Dios tiene planes mejores para ti, mejores que los planes que tú tienes. Dios tiene un plan mejor, Dios tiene un propósito mejor. Y además, hermanos, la palabra dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. La palabra de Dios también dice que Dios conoce nuestro suspiro de nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos. Ejemplo, digamos, voy a ponerme de ejemplo yo, ¿ya? Solamente es un ejemplo, no es que sea verdad. Yo digo, Señor, deseo un carro, amado Padre, me gustaría tener un carro para poder movilizarme con mi familia, para poder pasear, también para poder ir de un lugar a otro, tal vez para poder compartir la palabra de Dios, para poder llevar a los hermanos, para ir a visitar hogares. Me gustaría tener un carro. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, si yo me afano en ese deseo, me voy a concentrar tanto en hacer dinero que me voy a olvidar de Dios. Voy a preferir trabajar, voy a preferir hacer sobretiempo, voy a intentar buscar dos trabajos, voy a buscar la manera de cómo conseguir dinero para poder comprarme el carro. Pero en cambio, si yo digo, Señor, primero te busco a ti. Si tú deseas, Padre, tú vas a abrir puertas, tú me vas a dar la economía necesaria para yo poder adquirir ese carro. Y si no, está bien, Señor. No pasa nada. Yo primero voy a buscarte a ti. Eso queda a un lado, eso queda como segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Primero eres tú. ¿Ya ven? Es un ejemplo por decirlo, hermano. No es que yo desee eso. Solamente es un ejemplo. Pero así muchas personas tienen esos deseos de comprarse un carro, de comprarse una casa,
Y esos deseos, ellos dicen, no, es que es para servir al Señor, no, es que es para hacer la obra de Dios. Bueno, está bien, tal vez tengas ese deseo, pero tu deseo, tu plan, tu sueño no tiene que ser en primer lugar. Primero es Dios, sobre todas las cosas. Amén, amados hermanos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, en el último vemos, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto, hermanos, son las personas que llevan mucho fruto. Pero ¿cómo llevan mucho fruto? Son las personas que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué entendemos por retener? Hermanos, una persona que entiende es una persona que comienza a creer con convicción, no con emoción. Porque uno se puede emocionar tanto y dice, no, sí creo. Pero ¿qué vas a creer si no conoces nada? ¿Qué vas a creer si no has entendido la palabra? Es emoción nada más. Una persona que retiene es una persona que comprende, que comprende. Ejemplo sencillo y muy simple. Es por decir, ¿no? Que a un niño le expliquen y le digan, ¿sabes qué, niño? O sea, su profesor le está explicando, ¿no? Al alumno. Le dice, 2 más 2 es igual a 4. El niño que entendió va a responder que la respuesta es 4, pero por convicción, porque entendió que 2 más 2 es 4. Entendió la operación. Y el niño que no entendió y que solamente repite la respuesta porque escuchó de la otra persona o porque alguien le dijo que esa era la respuesta, va a decir, sí, 2 más 2 es 4, sí, esa es la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando venga alguien y le dice, no, te has equivocado. 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5. Y la persona que no supo cómo hacer esa operación y que solamente repitió la respuesta, va a entrar en duda y va a decir, ¿y si la otra persona se equivocó? Si la persona que dijo que el resultado era 4 se equivocó, si la persona que me dijo que la respuesta era 4 se equivocó, capaz él está hablando en lo correcto porque se ve muy convencido y muy seguro en su respuesta. Bueno, está bien, entonces 2 más 2 es 5. Y se queda con esa respuesta. Ya ven, hermanos, es muy peligroso repetir todo lo que uno escucha. Las personas que se mantienen y perseveran en las cosas de Dios son las que entienden y comprenden la palabra. Hermano, no repitas todo lo que escuches, ni digas amén a todo lo que escuches, porque amén significa así es. Quiere decir que estás confirmando, estás asegurando que lo que está diciendo esa persona es cierto, es verdad, y que tú estás de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, para que nosotros podamos perseverar en la presencia de Dios, tenemos que retener la palabra oída, comprenderla, comprenderla. Preocúpate mucho por comprender la palabra. Es muy importante que tú la comprendas y que no solamente repitas. Porque el día que alguien te presente otro evangelio y te lo diga de una forma tan segura, como tú no estás segura, como tú no entendiste ni comprendiste la palabra, alguien va a venir, te va a engañar y como tú no conoces la verdad, vas a creerlo y te vas a apartar o vas a seguir ciertas doctrinas que es mentira. Por eso la palabra de Dios dice, retén lo bueno, examínalo todo y retén lo bueno. Ustedes tienen que examinar cada cosa que ustedes escuchen. No quiere decir porque alguien mencione la palabra Dios, ya quiere decir que está hablando con la verdad. Hermanos, yo en muchas oportunidades les he comentado cómo ustedes pueden saber lo que yo estoy enseñando es correcto. Y si yo me equivoco, y si yo me confundo, porque al fin y al cabo soy un ser humano, ¿verdad? Me voy a equivocar, me puedo estar equivocando ahora. ¿Qué les garantiza a ustedes
que lo que yo estoy mencionando es cierto o es correcto. Que ustedes por su propia cuenta estudien la palabra de Dios y corroboren la información que ustedes escuchan. Así que hermanos, el que va a perseverar en la obra de Dios es el que retiene, el que comprende y el que entiende la palabra de Dios, no el que repite todo. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, amados hermanos, es, ¿cuál es la idea principal? La idea principal, amados hermanos, de este versículo que hemos lecturado, de todos los versículos que hemos lecturado, es que Dios quiere hacernos entender que en este mundo hay 4 tipos de personas o 4 tipos de corazones. Y Dios lo que no quiere es que tú seas la persona que cae, esa semilla que cayó en tu vida, en tu corazón, que seas junto al camino, el que cae en piedras o el que cae en espinos. Dios no quiere que tú seas este tipo de personas. Dios no quiere que tú seas el de junto al camino, el que cayó en pedregales o el que cayó en espinos. Dios quiere que tú seas la persona que con buen corazón y recto retiene la palabra, la que cayó en buena tierra. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la idea principal de esta palabra. Eso es lo que Dios quiere transmitirnos en esta mañana. Que tú espabiles, que todos nosotros espabilemos, que reaccionemos y digamos, sí, es momento de estudiar la palabra. No puedo estar repitiendo todo lo que me dicen. Tengo que estudiarla. Tengo que comprender. Preocúpate por esos palabritas que no entiendes. Preocúpate por ese versículo que tal vez no comprendes. Indaga, investiga por tu propia cuenta. Hazlo. El Espíritu Santo te va a decir cuál es la respuesta. De eso estoy muy seguro, amado hermano. Así que no te conformes con repetir todo lo que escuchas. Estudia, medita, busca, indaga. Amén. Así que, amados hermanos, esa es la idea principal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, hermanos, ¿hay un mandato que obedecer? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Hay un mandato que obedecer? Sí, hermanos. El mandato a obedecer es que nosotros seamos sembradores. Sembradores. Aquí Dios nos está explicando los 4 tipos de personas para que nosotros lo sepamos, para que cuando estemos anunciando y predicando el Evangelio no nos decepcionemos ni nos pongamos tristes. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con este mandato? ¿Estás sembrando la semilla que es la palabra de Dios? Bien, hermanos, yo aquí les comento algo como testimonio, ¿está bien? Ya que estamos hablando de este tema. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo compartía la palabra de Dios en mi trabajo, yo una vez le compartí por un tiempo considerable a una compañera de trabajo la palabra de Dios. Le compartía, hasta que ella este, decidió conocer a Dios, ¿no? Decidió conocer a Dios y le invité a la congregación para que vaya. Entonces ella aceptó. Yo recuerdo que yo la recogía en el paradero, ¿no? Donde iba a bajar y yo la llevaba y así. Y yo cada vez que había días que teníamos que ir a congregarnos, yo la llamaba o le escribía, le decía, ¿vas a poder ir? Vamos, te recojo, que no sé qué, vamos a la iglesia. Y ella ya, o sea, la animaba y venía, venía, venía. Hasta que de pronto, por X motivos, cosas de la vida, ella comenzó a decirme, ya no, no puedo, ya iba menos. No, usualmente donde yo sirvo, hermano, vamos martes, jueves, sábado y domingo, 4 veces a la semana. Y ella iba los 4 días, pero luego ya comenzó a faltar, ya solamente iba 2 veces o una vez a la semana, algunas veces ya no iba para nada, y así. Entonces, yo recuerdo que le llamaba, le escribía, ya no me contestaba, ya no me quería responder. Cuando la miraba en el trabajo le decía qué pasó y me decía que era por esto, por aquello, siempre con alguna excusa, ¿no? Y así, yo recuerdo que yo oraba mucho por ella, oraba, oraba, oraba. Y recuerdo, hermanos, yo lloraba.
por esa persona. ¿Sabes por qué lloraba? Porque era mi primera almita que yo había ganado para Cristo. Y yo quería que ella permanezca en las cosas de Dios. Era el primer alma que había ganado para Cristo. La primera persona que había llevado a los caminos de Dios. A la primera persona bueno, no que había predicado, pero que al menos había llevado, porque ya antes ya había predicado a muchas personas, pero cuando invitaba a que vengan a la iglesia no querían. Pero esta persona sí accedió. Entonces, a mí me dolió mucho cuando se apartó, porque era la primera alma que yo ganaba para el reino de Dios. Me dolió mucho, porque era como que yo sentí que era el primer trabajo bueno que hice para Dios y no se dio. No se dio, sentí que había fracasado, sentí que había hecho las cosas mal, me cuestionaba mucho, preguntando en qué fallé, tal vez no le dije esto, tal vez tuve que haberle dicho de esta manera, en qué hice mal. Yo me cuestionaba mucho, yo lloraba, hermanos, por esta persona, porque se había apartado. Y buenos, y luego comprendí lo que está aquí, ¿verdad? Al fin y al cabo, luego comprendí, hermanos, que por más que el hombre haga un esfuerzo, llore, ore, ayune, haga lo que sea por alguien para que venga a los pies de Cristo, no está en nuestras manos eso. Porque el que hace la obra es Dios. Pero esa persona también tiene que tener un corazón dispuesto. Esa persona también tiene que desear de Dios. Si esta persona endurece su corazón y se siente más atraída por los placeres de la vida, por los afanes, las riquezas y entre tantas cosas más, ¿qué podemos hacer nosotros? Por más que lloremos o oremos, no podemos hacer más. Nuestra labor es sembrar la semilla que es la palabra de Dios. El que hace florecer esa semillita es Dios, no somos nosotros. Entonces, hermanos, no te sientas mal si es que en algún momento compartes y esta persona no quiere creer, no quiere aceptarte, no quiere hacer caso a la palabra. No te sientas mal. No te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Amén. Así que eso solamente quería compartirles. Tenemos que cumplir ese mandato de ser sembradores, de predicar la palabra. Vamos a continuar, hermanos. La siguiente pregunta es, hermanos, ¿hay un ejemplo a seguir? Según este versículo que hemos lecturado, ¿hay un ejemplo a seguir? Mire, hermanos, el ejemplo a seguir, yo sé que siempre va a ser Cristo, Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Pero también miren de ejemplo a los discípulos de Jesús. Ellos, hermanos, murieron predicando la palabra. Ellos, hermanos, pasaron tantas cosas. A ellos lo apedreaban. Hermanos, si nosotros conocemos de qué manera falleció cada uno de los discípulos, vemos que ellos no tuvieron temor a morir por anunciar la palabra de Dios. No les importaba si lo apedreaban, no les importaba si lo arrestaban, no les importaba si lo amenazaban que le iban a hacer esto y aquello. No les interesaba. Ellos querían morir predicando el Evangelio de Cristo. Miran cómo ellos, teniendo tantas restricciones, no tuvieron miedo de predicar la palabra. Nosotros, que nadie nos amenaza de que nos van a matar, de que nadie nos amenaza que nos van a apedrear, de que nadie nos amenaza que nos van a hacer esto o aquello, tenemos temor de hablar de Dios. Imagínense, hermanos. Antes los discípulos sabían que si predicaban el Evangelio en tal lugar, lo iban a apedrear y no les importaba. Querían anunciar las buenas nuevas. Hoy en día nosotros sabemos de que nadie nos va a apedrear, que a lo mucho nos insultarán y tal vez amistades perderemos porque nos dejarán de hablar. Pero no se compara a lo que pasó a los discípulos. Entonces aquí podemos tener un ejemplo a seguir que son los discípulos, ¿verdad? Así que hermano, llénate de denuedo, de valentía y predica el Evangelio de Dios. Vamos a continuar, hermanos. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un pecado que evitar? ¿Qué pecado ustedes creen, hermanos, que debemos de evitar? Aquí están, ¿verdad? Uno es la duda, tener duda. Ese es un pecado. La incredulidad es pecado. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, no le vamos a agradar. Es necesario que nosotros creamos. La duda. Ahora aquí, hermanos, también habla de poca fe,
porque en el momento de la prueba también se apartan. Entonces está hablando de una poca fe. Entonces también vemos que es un pecado evitar la poca fe, de no creer de que Dios tiene control en todas las cosas que nos pasan en la vida. Entonces no debemos de afanarnos con que cómo voy a resolver este problema, cómo voy a suplir esa necesidad. No, si estás pasando por ese tiempo de prueba, confía en Dios. Ahora el siguiente pecado es afanarte, amar más las riquezas antes que a Dios y amar más los placeres de la vida antes que a Dios. Esos pecados, hermanos, tenemos que evitar en nuestras vidas. Ten mucho cuidado. Y claro, también, hermanos, tenemos que tenerlo como advertencia el predicar el Evangelio. No te quedes callado, habla, habla la palabra de Dios. Habla el Evangelio y no te preocupes, porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien hablará a través de nuestros labios. Entonces, no tienes por qué tener miedo, amado hermano. Amén. Así que vamos a continuar con la última pregunta. La última pregunta, hermanos, es, ¿hay una promesa para hacerla nuestra? ¿Hay una promesa para hacerla nuestra? Claro que sí. ¿Cuál es, hermanos? Bueno, la promesa es que si nosotros recibimos la palabra de Dios con un corazón bueno y recto y retenemos la palabra, vamos a dar fruto y vamos a perseverar. Esto es lo que más deseamos, ¿verdad? Perseverar en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que fuera de Dios, fuera de Él, no hay nada bueno. La palabra de Dios dice, prefiero estar un día en tus atrios que mil días fuera de ellas. Entonces, permanecer en la presencia de Dios es lo más valioso que podamos tener, ¿verdad? La presencia de Dios es más valiosa que el dinero, que las joyas, que los bienes materiales, que todo. La presencia de Dios es lo más valioso. Así que, hermanos, procura permanecer en la presencia de Dios. Esa promesa hazla tuya, que si yo recibo la palabra de Dios con un corazón bueno, con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón recto, y comprendo la palabra, entonces voy a dar fruto y voy a perseverar. Amén, amados hermanos. Bueno, amados hermanos, vamos a orar. Hay que agradecer a Dios por esta palabra que Dios nos ha traído el día de hoy. Así que, hermanos, acompáñenme a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en este día, Señor, nos has traído. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos explicas. Gracias, amado Padre. Ayúdanos, amado Dios, a poder comprender tu palabra, que es lo más importante, que nosotros comprendamos tu palabra, amado Dios, para que luego, amado Padre, cuando venga el diablo tentándonos o cuando alguien venga a hablarnos de otro evangelio, nosotros no seamos engañados. O para que en el momento de la prueba tengamos fe y creamos en ti. Para que también con cada situación que pueda pasar en nuestra vida, no afanarnos, no amar más a las riquezas, no amar más los placeres de la vida, sino amarte a ti. El comprender tu palabra, Señor, nos va a ayudar a poder amarte más, de poder estar enamorados de ti. Y eso es lo que nosotros queremos, Señor, amarte. Amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, mente y corazón, como dice la palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, el día de hoy en todo lo que hagas. Recuerda, hermanos, que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con alguien que ustedes creen que lo necesite. Amén. Hay que expandir el Evangelio de Dios. Así que, hermanos, recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones, hermanos.